Bon dia a tothom. Jo només puc dir que fins i tot més que privilegi és honor tenir el professor José María Núñez Seixas avui. Si em permeteu fer una broma indiscreta, la seva rellevància la puc indicar amb el fet que vindrà a valorar d'aquí un temps la validesa de les activitats dels grups i del Departament d'Humanitats en un plaç relativament curt. Per tant, ell té el problema que ha tingut que explicar que ve abans per presentar transparència. Jo parlaré molt personalment perquè conec a José Manuel des de l'any 91. Per tant, 88. 88, vale. Té una memòria molt superior a la meva. De quin segle? Del segle passat, sí, evidentment. Encara un estudiant. Però diguem-ne que jo recordo un encontre en un pazo perdit, sí, en Marinyán, però en efecte, jo recordava que ens havia vist abans però no estava segur. I jo, per tant, he pogut seguir la seva carrera amb una combinació d'admiració i enveja, perquè hem treballat coses molt paral·leles, però la diferència és que jo les he treballades, diguem-ne, d'una manera d'estar per casa a Barcelona i ell l'ha treballat d'una manera netament internacional. Començant amb la seva tesi doctoral que va fer al European University Institute en Fiesole. Ara és professor a la Ludwig Maximilian Universität de Múnich i és una autoritat reconeguda en la matèria de nacionalitats i nacionalismes a Europa en el context d'entreguerres i, per tant, és lògic que ens parli els impactes o l'impacte global de la Primera Guerra Mundial en el terreny de les identitats. També per qüestions diplomàtiques jo he de demanar excuses en nom de l'Institut Universitari Jaume Vicens i Vives perquè el professor Josep Maria Fradera apareix com membre del GRENS, que per honor seu no forma part del GRENS, és del GRIMSE i que estem els dos aquí per allò Kaiserlich und Königlich, allò en política de la línia de la cacània, perquè hi hagi una representació equilibrada de tots dos. En tot cas, jo tanco dient que José Manuel parlarà de geopolítica, estratègia i atzar en l'aplicació pràctica del principi de les nacionalitats a la fi de la Guerra Mundial i Josep Maria ara farà una ràpida valoració, pel que m'ha dit, de la seva valoració o avaluació de José Manuel. I després ell parlarà, José Manuel, en castellà, tot i que allò parla per comoditat ràpida d'una activitat acadèmica, però parla perfectament el català. I moltes gràcies a tots per ser-hi. Bé, doncs jo soc d'una altra tribu, però també parlaré del José Manuel Núñez Seixas. Aquí no el conec de tants segles enrere, però tu segur que saps quin any ens vam conèixer, però jo no ho recordo perquè fa molt de temps. Però el que sé és que hem coincidit moltes vegades i sempre... 2001. 2001 només? Carai, increïble. Bueno, els vellos no 2001 Berlín. Bueno, què hi feia jo el 2001 Berlín? No ho sé. En fi, tinc la meva idea, com que ell ens ha de venir a investigar i jo seré un dels investigats, perquè el cap de departament ho ha demanat, no li puc fer la presentació raspallada habitual a la professió. I llavors he d'intentar fer
una aproximació una mica més crítica, perquè a més amb el José Manuel ens hem discutit moltes vegades i de vegades ens hem discutit davant de públics que han observat i han constatat que hi havia certes discrepàncies en algunes qüestions, que jo crec que no són essencials, perquè està clar, aquesta és la part de la raspallada, que José Manuel és una de les persones des de l'origen més ben preparades per parlar del que avui es disposa a parlar, per moltes raons, perquè ell va començar, si jo ho tinc ben entès, i els primers treballs que vaig llegir d'ell, va començar estudiant una qüestió que a mi em sembla particularment interessant, és a dir, com una nació o un projecte nacional dins de la península ibèrica, en aquest cas el seu lloc d'origen Galícia, li costava molt de quallar com un projecte en l'ordre interior, però en canvi tenia adquiria una gran verosimilitud quan es veia des de la diàspora gallega a Amèrica, llocs on, per raons òbvies, els gallecs establien unes relacions entre ells molt fortes que tenien molt a veure amb els seus punts d'origen, xarxes de migració transatlàntiques, en aquest cas, que es projectaven cap a Amèrica, en territoris on continuaven vivint en el món originàriament espanyol, però que, evidentment, disposaven també d'experiència política en el context d'unes repúbliques que havien sortit d'una crisi imperial antiga. Això ell ho va entendre molt bé i li va permetre avançar molt seriosament en l'estudi d'un cas de nacionalisme, del que els historiadors del conjunt de l'Estat en diuen nacionalismes perifèrics, que és una expressió que sempre m'ha resultat sorprenent i un pèl xocant. Aquesta qüestió la va estudiar molt bé. Per tant, entenc molt bé que m'ha semblat entendre bé la seva trajectòria posterior, que ja ha estat més o menys esmentada, però m'ha semblat entendre-la molt bé. La qüestió de la nació i l'imperi ja no la podem veure de la manera que la vèiem abans i ell en això va ser un precursor en el seu moment. Ja no es veiem bé els contorns d'una cosa i de l'altra. I en el moment del que ens parlarà avui suposo que és un d'aquestes frontisses importants. 1918 tanca un període de gran creixement imperial d'alguns estats europeus, o algunes nacions imperials europees, i el tanca d'una manera aparentment favorable a l'eclosió de nacions velles, històriques i inventades que emergeixen en la crisi d'alguns dels imperis centrals i en les tensions interimperials que han portat a la guerra i que han portat al conflicte. Dels territoris dels predadors n'emergeixen un conjunt de projectes nacionals. Ara bé, si aquest 1918 el projectem cap a 1945 i el projectem després altra vegada cap a 1990 amb la consolidació de la Unió Europea i l'estabilització posterior i l'estabilització també de l'antiga Unió Soviètica com a república russa amb vocació altra vegada imperial i expansiva, aquesta emergència de petites nacions com a resultat de la fallida de la capacitat d'organització de les velles estructures imperials pot tornar a ser posada en discussió i pot continuar plantejant-nos si fa o no fa els mateixos problemes. Quina és la solució de tot això? Des del meu punt de vista només n'hi ha una, i no sé si estic d'acord amb el José Manuel, com que ens haurà d'avaluar, que menys que vegi que el llegim i que a la vegada pensem i intentem de confrontar-nos en el terreny acadèmic. Quin és el punt de sortida? El punt de sortida no pot ser altre que repensar contínuament els mateixos conceptes que utilitzem quan tractem de definir aquestes coses. Ni el d'imperi ni el de nació, avui dia els podem manejar com els manejava la historiografia, per exemple, europea, després d'un gran tombant en la discussió sobre aquestes qüestions que es va produir als principis dels anys 80, quan Eric Hobsbawm, Gellner i companyia van posar en marxa tot un conjunt de circulació, tota una sèrie d'arguments que trencaven amb les velles historiografies nacionals tan optimistes i tan sòlides que semblaven. Però ja no estem en aquell punt. Ni les velles historiografies nacionals poden donar resposta a aquestes coses, ni el viratge de 1983, quan apareixen aquests llibres d'Eric Hobsbawm, Gellner i Anderson, donen resposta tampoc en això, sinó que avui dia ens hem de replantejar globalment
tant la qüestió de les estructures nacionals com també la qüestió de les estructures imperials, perquè totes dues són gairebé indistingibles. Jo apuntaria un conjunt de qüestions que ens obliguen o que ens fan donar-nos compte que els conceptes amb els que treballem són enormement maleables i que en aquests moments estan sotmesos a una tensió enorme. Perquè els historiadors han de ser respectuosos amb el passat i amb el document, però les preocupacions deriven de les situacions del present i això és inevitable i nosaltres no ens podem abstraure d'això. Diria el conflicte entre la identificació sòlida de regió i nació, o regió i nació alhora, perquè moltes vegades és indistingible. Regions amb projectes nacionals al seu interior, o nacions que inclouen molts projectes regionals forts que posen en dubte també en qüestió la mateixa idea d'una unitat nacional sòlida per sobre de qualsevol altra divisòria. Qüestions aquestes, altra vegada, de nació històrica i nació inventada. L'optimisme hobsbanià de dir que les nacions s'inventen, em sembla que, vist amb la perspectiva posterior, i amb el pes de la història és molt fort en aquestes coses i les nacions no s'inventen fàcilment. El llenguatge de la nació es pot difondre, es pot fer circular àmpliament, es pot fabricar una estructura estatal que apela a la formació d'una nació, però no és tan clar que això sigui possible amb aquesta alegria en què en alguns moments es podia suposar. I per tant, també la nostra confrontació amb això ha de ser diferent. L'altra qüestió essencial, quan parlem de nacions imperis. Nacions amb sobirania, totes les nacions volen la sobirania absoluta sobre els seus nacionals o connacionals. De vegades els de dins i de vegades els que són fora de la nació, hongaresos a Transilvània, etc. Això hi ha tants exemples com vulgueu, però normalment els processos històrics porten a solucions molt més ambigües. Normalment aquestes nacions, aquestes entitats històriques que es veuen com a nacions i que són molt maleables, moltes vegades s'aproximen a la sobirania completa o a la sobirania plena, moltes vegades l'han de compartir amb altres entitats històriques. Els que hem viscut el procés de motllament de les velles grans nacions europees dintre la Unió Europea i a les cessions enormes de sobirania en aquest últim període, aquest tema no ens pot deixar de cap manera indiferent i, per tant, tornem a donar volta sobre el tema nació-imperi en uns termes que no són tan diferents a la vella idea de monarquies compostes en què no estava clar on estava el centre del poder, ni el propi monarca ho podia tenir clar en aquests moments en què nosaltres ens movem encara en un territori d'aquest estil. I després, naturalment, la qüestió de les fronteres de la nació. La nació apela a una unitat, hi ha una unitat que té un destí o una unitat que desitja una sobirania i que la vol exercir en termes d'estructures nacionals, però les fronteres internes dins de la nació en períodes de grans i multitudinàries migracions i transmigracions de tants sers humans desplaçats i molts que no tenen un estat a darrere, etc., fa molt difícil saber moltes vegades, a banda de les distincions històriques dintre dels territoris nacionals, les noves que s'han incorporat són immensament complexes i en aquests dies ho estem veient, per exemple, en la desintegració de les nacions que semblaven consolidades en el Pròxim Orient i el Mitjà Orient. Estem veient com les fronteres d'aquestes nacions que semblaven consolidades en els processos de descolonització en aquests moments s'estan veient amenaçades per moviments de població forçats, volguts i divisòries religioses que fan que les fronteres internes hagin reemergit i s'hagin transformat en una cosa completament diferent. Bé, de tot això, ara ve la part de l'ensabonada, abans que ens vinguin a investigar, tot això, en José Manuel en sap moltes més coses que jo, la seva capacitat viatgera i el seu domini lingüístic li ha permès treballar còmodament en bibliografies molt diverses i sempre ha tingut punts originals sobre aquestes qüestions i, per tant, més val que jo calli i li doni la paraula a ell. A venir avui és sempre un plaer estar a Barcelona i també moltes gràcies per aquesta amable presentació, encara que és veritat que dintre 7-6 setmanes estaré per avaluar-vos. Ha estat només una casualitat que la llur invitació va venir abans. En tot cas, jo mai he dit que no tinc preu. Una altra cosa és que es pugui pagar.
o que si compreu material. Bé, i continuaré dient que, òbviament, parlaré en castellà per comoditat, però que després qui vulgui es pot adreçar-me, es pot adreçar a mi en català sense problema. Bien, estoy, como ya dije, muy contento de estar aquí, no solo porque es un placer compartir las actividades del GRENS, compartir las actividades del otro grupo que se llamaba GRIMSE, y además porque tanto Enrique Ucelay como Josep María Fradera son dos historiadores a los que respeto y admiro profundamente. Y no lo digo, digamos, por mor de la cordialidad académica, digamos, de educación académica normal. En estos casos son historiadores cuyas obras siempre han sido para mí un punto de referencia. Yo podría decir que soy de los pocos que en el mundo, por ejemplo, que ha leído la tesis doctoral de Enrique Ucelay Dacal en inglés, que es casi clandestina, bueno, apenas se encuentra. Pues yo, con 25 años, allí me la estaba leyendo en la Universidad de Bielefeld, donde sí la había, claro. Bien, como también han expuesto, estos son temas sobre los que yo he trabajado en su momento, sobre los que hice mi tesis doctoral, sobre los que volví a la hora de publicar, sobre todo un libro entre Ginebra y Berlín, en el año 2001, y sobre los que no he vuelto de manera muy específica, sino solo puntual. Por lo tanto, tenía dos opciones, o venirles a contar lo que ya he contado y decirles para más detalles véase el capítulo pertinente de, o intentar repensar algunas de las afirmaciones y algunos de los paradigmas que entonces se utilizaron para explicar, digamos, esa ola de autodeterminista, podemos llamar, esa ola de actualidad del principio de las nacionalidades, la creación de nuevos estados sucesores como consecuencia del fin de la Primera Guerra Mundial, del Tratado de Versalles, del desmoronamiento de tres imperios continentales o multinacionales y, digamos, las consecuencias que además eso había tenido para la expansión del principio de las nacionalidades y una era, digamos, que, por ejemplo, Eric Hobsbawm llamó la era del nacionalismo, en la que además también, de algún modo, empezó la reflexión historiográfica o la reflexión desde las ciencias sociales sobre el nacionalismo, a menudo por parte de personajes de algunos de los cuales hablaré, que estaban también bastante involucrados en la redefinición de las fronteras de Europa. Por ejemplo, Hans Kohn, conocido por su historia del nacionalismo en Europa, siempre se obvia que en 1921 era secretario del Comité de Delegaciones Judías de París y que tuvo un cierto papel, junto a Lucien Wolf, por ejemplo, en la articulación de los tratados de minorías que se extendieron a varios de los estados sucesores, o en la idea de que las minorías judías y con ellas el resto de minorías debían tener un papel, un lugar al sol en la nueva era supuestamente gobernada por el principio de las nacionalidades, o que Konstantin Simon Simonolevich, que antes de Miroslav Roch y antes de que otros autores hablasen de movimientos nacionales, movimientos nacionalistas, publicó una primera visión comparativa sobre movimientos nacionalistas y que en los años 20 y 30 era miembro de un instituto polaco para el estudio de las minorías. Por poner, digamos, dos ejemplos. Pero también Edward Carr, Seton Watson, otros autores que luego escribieron sobre nacionalismos, estaban profundamente implicados en el proceso de trazado, de discusión palaciega, si se quiere, de discusión entre bastidores, de lo que iba a ser el nuevo mapa etnopolítico de Europa, y instituciones como el Royal Institute of International Affairs en Londres también jugaron un papel en este sentido. Una de las primeras reflexiones conjuntas sobre el nacionalismo y la cuestión nacional se publicó precisamente en los años 30, editada por el Royal Institute of International Affairs, que invitaba de vez en cuando a líderes, a nacionalistas de varios, sobre todo de Europa centrooriental, a que expusiesen allí sus premisas. Bien, ¿qué podemos decir de nuevo hoy, varios años después, ahora que se ha vuelto sobre la Primera Guerra Mundial, no siempre con nuevos ojos? Ahora, por lo menos desde el punto de vista metodológico, teórico, ¿no? Ahora, pues Robert Clark, Christopher Clark y otro, pues que si Alemania no tenía tanta culpa, que solo tenía más culpa. Bueno, está muy bien, pero volvemos un poco a Taylor y volvemos un poco a Fisher, ¿no? O los estudios que se han centrado más en la experiencia de los combatientes, en por qué lucharon los soldados, etcétera, donde ahí sí se han producido avances.
Yo sí que diría que después de echar un vistazo, lo que me ha dado tiempo, sobre las nuevas aportaciones historiográficas alrededor del año 1918-19, alrededor, por ejemplo, de Versalles, de la Conferencia de Versalles, sobre esta cuestión en particular, la emergencia de un nuevo mapa etnopolítico, no se ha dicho gran cosa de nuevo. En parte porque, curiosamente, algunos archivos se han cerrado desde entonces, pero, por ejemplo, en Ginebra. Pero en parte también porque el foco se ha desplazado. El año 1900 se ha desplazado y es menos eurocéntrico. Y esto poco viene a cuento también de lo que comentaba el profesor Fradera sobre nuestra propia reformulación acerca de lo que significa nación e imperio al final durante y al final de la Primera Guerra Mundial. Varios de los paradigmas interpretativos, no sé si nuevos, tan nuevos, pero en todo caso en boga, por ejemplo, de la historia transnacional, han pasado a considerar el año 1918-19 como uno de esos momentos específicos que, como afirma Sebastian Conrad, marcan la historia mundial, en los que una idea parece florecer en diversos puntos del globo y diversos acontecimientos, de repente, en diversas zonas, aparecen actores que se reclaman de una misma idea. Lo que antes llamábamos el Zeitgeist, el espíritu de la época, ahora lo podemos llamar momento. Ese estímulo, en el año 18-19, fue en buena parte la doctrina Wilson, el wilsonismo. Desde mi punto de vista, un enorme espejismo, una percepción de los puntos, supongo que de esto ya habéis hablado, pero en fin, sobre el programa de los 14 puntos de Wilson y sus diversos mensajes, que tenía que ver en parte porque Wilson era el hombre apropiado en el contexto apropiado. Es decir, era un americano que, con grandes principios éticos y morales, hablaba de autodeterminación, dándole al concepto no exactamente la misma valencia que se le daba en Europa o en algunas periferias coloniales, y que además proporcionaba una causa justa para una guerra que había demostrado ser, digamos, una trituradora de todas las certidumbres que existían hasta entonces. El caso es que, como ha mostrado Manela, principios como autodeterminación, manifiestos que invocaban al wilsonismo o que se reclamaban del wilsonismo, aparecieron desde Singapur a las Antillas holandesas en los más diversos idiomas. Y las periferias coloniales se incorporaron. Eso fue realmente un primer momento, la de descolonización, o lo que después se llamó descolonización. Las periferias imperiales también se incorporaron a esa marcha de los pueblos, esa carrera del progreso. Esto sí, podemos decir que nos ha dado alguna luz más, ¿no? El hecho de que muchas de las transferencias culturales que empiezan en ese momento, que se registran en ese momento entre, no sé si centro y periferia, que ya sé a Josep María no le gustan, pero bueno, entre metrópolis y diversos territorios que pertenecen al imperio, se intensifican, que no es que no existían. Siempre consideramos que el nacionalismo es un producto europeo que se exporta. Realmente es una realidad ya en el siglo XIX mucho más compleja. Hay que tener en cuenta además que esa dimensión intercontinental, esa dimensión imperial, podía ser también una dimensión intraeuropea, había afectado ya, por ejemplo, a un precedente que en Cataluña tuvo su impacto, como es sabido, el de la separación de Noruega y Suecia en 1905, mediante un referéndum, mediante, digamos, toda una escalada de tensión entre las instituciones noruegas y Suecia, que tenían una vinculación entre ellas propia de un Estado compuesto, igual que sucedía con las Feroe o Islandia dentro del Estado compuesto danés. Muchas veces nos olvidamos de que Dinamarca también era un imperio, por ejemplo, ¿no? Igual que lo era Holanda, y en parte hoy en día sigue siendo un Estado que se define como Estado compuesto. Se ha avanzado en este sentido mucho más en la escala europea, en la escala internacional diría que en la escala europea, donde seguimos bastante deudores, en mi opinión, de los planteamientos de los años 90. Se ha retomado la historia del Tratado de Versalles, se han vuelto a ver sus discusiones, sus kilométricas discusiones, por otro lado, las discusiones después del Comité de Nuevos Estados, pero en el fondo seguimos donde estábamos. Es decir, falta por escribirse una historia transnacional de los movimientos nacionalistas europeos
y más aún de sus influencias mutuas. Mucho nos hemos acercado a aspectos puntuales, pero realmente nos falta por comprobar aquella bonita aserción de Marguitiers, según la cual no había rien plus internacional que el nacionalismo, o aquella idea de Jules Lersen, que él ha aplicado sobre todo para el nacionalismo romántico de mediados del siglo XIX, es decir, la idea de la difusión de los juegos florales, de los Eisteddfod Foods, de todas las celebraciones románticas sobre la nación y los ancestros, como un fenómeno global en el que unos nacionalistas, o a veces regionalistas, o en una relación ambigua, aprendían de otros. Lo hemos visto para occitanos y catalanes, lo hemos visto para gallegos, asturianos, pero no lo hemos visto, digamos, en conjunto. Pues tampoco hemos visto, por ejemplo, por qué, o seguimos preguntándonos por qué, también entre 1916 y 1919, desde Frisia al país de Gales, pasando por Galicia, toda una serie de activistas llegaron a la conclusión de que tenemos que reformular nuestros discursos de territorialización de la etnicidad y convertirnos en plenas naciones, porque el principio de las nacionalidades es lo moderno, el principio de las nacionalidades es donde va la Europa futura. Del mismo modo, desde 1918-19, al menos desde la historia de las relaciones internacionales, también se considera que es un momento fundamental en el que la lógica supuestamente westfaliana, entre la paz de Westfalia, es decir, convivencia entre imperios y monarcas, se desmorona o se erosiona gravemente y se ve sustituida de modo creciente por una lógica herderiana de las relaciones internacionales, es decir, la convivencia de naciones libres, cada una dotada de su Estado, y según aquella idea de Herder y de otros filósofos alemanes, el día que todas las naciones fuesen libres y tuviesen su Estado, la armonía universal estaría garantizada, porque ya no habría motivos de disputa y nadie ocuparía el país de otro. Bueno, es una idea muy bonita, pero naturalmente aquí hay muchos problemas recurrentes. Pues lo que decía un filósofo italiano, Gentile, en 1918, ¿quale popolo è veramente popolo? O sea, ¿qué pueblo es el pueblo? ¿A qué llamamos un pueblo? ¿Quién decide que ese pueblo es un pueblo? Es un sujeto, por lo tanto, de soberanía, derechos colectivos. ¿Cómo? Este es un problema crucial que surge, ya se había manifestado antes, ojo, se había manifestado en las guerras balcánicas, se había manifestado en los diversos conflictos que asolaron los Balcanes, la paz, el Tratado de San Esteban en 1878, bueno, ahora mismo no recuerdo bien la cifra, 70 y tantos, ¿no? Es el 78, sí. 78, sí. Se había manifestado, por ejemplo, cuando Napoleón III pues invoca o se anexiona determinados territorios a cambio de su apoyo a los nacionalistas italianos, pero que ahora, digamos, adquiere una dimensión mucho más global porque el derrumbe es generalizado. Es decir, porque la guerra provoca, digamos, un total replanteamiento de las fronteras. Es el fin de una era. Naturalmente, historiadores de las relaciones internacionales, yo podría hablar aquí de una conferencia muy curiosa que nos dio en Viena un grupo de nacionólogos un año antes de venir a Barcelona, el profesor Alan Sketh, de la London School of Economics. Pero muchos historiadores de las relaciones internacionales, sin ánimo de buscar conflictos, esto no era nuevo, es decir, un asunto de política de potencia. Si dos potencias están interesadas en promover la independencia de un nuevo Estado, porque quieren debilitar a un tercero, porque quieren tener mejor acceso a unas materias primas, porque quieren ganar áreas de influencia, porque les interesa crear un Estado tapón frente a otro, etcétera, etcétera, simplemente lo reconocerán. Por lo tanto, lo que hay que buscar es no chercher la femme, que dicen los franceses, es decir, lo que hay que buscar es a quién beneficia la independencia de un país X o la secesión de un territorio Y. Independientemente de que la población de esa nación o territorio piense una cosa u otra. Es decir, aquí no se presupone que esa población tiene que ser consultada. Naturalmente, hay numerosos precedentes, sobre todo fuera de Europa. Hoy no se les puede decir, no se puede decir esto en Montevideo en voz alta, pero Uruguay debe su existencia a este tipo de componendas, igual que las debe la independencia de Panamá en 1903, es decir, intereses geoestratégicos, en este caso, fomentados por Estados Unidos. Naturalmente, antes de lo que muchas veces se ha llamado la era de los nacionalismos, no ofrecía gran problema, sobre todo en antiguas
antiguos territorios coloniales, crear el Estado, crear un nuevo Estado, porque luego ya se crearía una nación, de acuerdo con los intereses de sus élites. Por lo tanto, desde el punto de vista de los historiadores de las relaciones internacionales, era simplemente una cuestión de geopolítica o de geoestrategia. Desde mi punto de vista es una visión simplista, la visión que defiende, por ejemplo, que Yugoslavia se descompuso porque le interesó al Bundesbank o que pongamos por caso, los países bálticos tienen su independencia porque interesaba fastidiar a la Unión Soviética o crear, digamos, una zona de influencia al otro lado del Báltico. Bueno, podemos discutir mucho sobre esto, es un factor que influye, pero ya sabemos que la historia suele ser, o los grandes fenómenos históricos suelen ser multicausales. Existe también una perspectiva desde el punto de vista de un campo creciente, aunque en mi opinión, con bastantes problemas de definición interna de qué es exactamente lo que buscan, que son los historiadores, los estudiosos de la paz y los conflictos. Bueno, Enric tiene un artículo muy provocativo, muy provocador en este sentido, hace muchos años, que para descargarlo me tuve que hacer socio de no sé qué portal de psicología y me siguen bombardeando con emails desde entonces, por cierto. Desde la escuela, digamos, del noruego Johan Galtung y varios de sus sucesores, entre otros. Según lo cual, digamos, habría que entender también los procesos de autodeterminación o de secesión simplemente desde la perspectiva de la búsqueda de la paz. Es decir, hay que crear nuevas fronteras, hay que crear nuevos estados como mal menor, porque si no puede haber grandes males para la humanidad, básicamente conflictos. Esto, por supuesto, es una doctrina que en todo el peacemaking, digamos, toda la doctrina de resolución de conflictos, particularmente en Irlanda del Norte, particularmente a veces he intentado aplicar con poco éxito al País Vasco, pero mucho antes en los varios conflictos postcoloniales en África, se ha aplicado con bastante, a veces con éxito, a veces con menos éxito. Para los historiadores e historiadoras de los nacionalismos, aunque yo no sé por qué el nacionalismo sigue siendo una cosa sigue habiendo mucha testosterona, somos casi siempre hombres los que nos interesamos por los nacionalismos, aunque las naciones se representan como mujeres, no sé si tiene algo que ver con eso, pero curiosamente sigue habiendo pocas historiadoras de los nacionalismos. Lo que importa es el grado de evolución de la conciencia nacional en un territorio y la plena soberanía sería una consecuencia más o menos inevitable, un fruto maduro de un proceso de creación, de maduración de una conciencia nacional. Llamemos esto la evolución de lo que, como se dice en alemán, de un movimiento nacional, la famosa fase C del historiador checo Miroslav Roch, que nunca sabemos a partir de qué tanto por ciento es C o B, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, antes o después, esa nación plena es lógico que alcance su soberanía. Sin embargo, como sabemos, hay muchos casos de naciones fuertes sin Estado por azar geoestratégico, 1918-19 Ucrania, o por lo menos Ucrania occidental. Hay naciones débiles que seguramente ni habían llegado a la fase B, independientes por coyuntura geopolítica, el caso del actual Belarus o Bielorrusia, algunas repúblicas de Asia Central e incluso del Cáucaso, o estados independientes que se convirtieron, como llamaría Rogers Brubaker, en estados nacionalizadores, estados que tenían que nacionalizar a su población, bien porque en su seno había fuertes minorías alófonas o que no se identificaban con la mayoría étnica de ese nuevo Estado, bien porque imperaba una conciencia étnica prepolítica, en algunos casos tribal, etcétera. Les podemos llamar de diferentes maneras. El profesor Fradera ha aludido a ello. Muchas veces son los nacionalismos los que inventan la división un tanto artificial entre región y nación. Muchas poblaciones tienen una fuerte conciencia grupal, una fuerte conciencia territorial y se encuentran cómodas en un contexto de Estado compuesto, en un contexto, digamos, imperial o pseudoimperial, con formas flexibles de relación con el centro. Y, como les ocurrió a varios expertos de la Sociedad de Naciones
en los años 20, cuando llegaban a algunas zonas de Polonia o llegaban a algunas zonas, por ejemplo, de Rutenia subcarpática, y le preguntaban a la gente, ¿y usted qué es? Entonces, no tenía ni idea. Decía, yo soy de aquí. Y pero ¿usted habla lenguas extranjeras? No, pero usted habla, sí, yo hablo yiddish porque soy judío, hablo alemán porque es la lengua culta de tal, hablo eslovaco porque están ahí al lado y hago negocios con ellos, hablo ucraniano porque están también del otro lado, pero oiga, yo no hablo ningún idioma extranjero, eso es el francés y esas cosas finas, ¿no? Ahora, ¿de dónde es usted? Por ejemplo, hay una ciudad que suele ser un laboratorio de los nacionólogos, se llama Uzhhorod, hoy en día en Ucrania, en el sur de Ucrania. Y Uzhhorod ha pasado, o sea, una misma abuela que haya nacido en 1915 ha tenido al menos 4 pasaportes o ciudadanías diferentes. Y la gente de allí sigue siendo simplemente de allí. Hay un pueblo en Polonia, Ditsi, que significa, si no recuerdo mal, si alguien aquí sabe polaco que me corrija, que significa los de aquí. Simplemente somos de aquí. Y ya está. En resumidas cuentas, también como pequeña crítica a los historiadores del nacionalismo, las dinámicas de secesión y las dinámicas de la creación y evolución de una conciencia nacional pueden perfectamente no coincidir y pueden no estar predeterminadas. Bien, el fin de la Primera Guerra Mundial ofrece en este sentido una perspectiva privilegiada para observar, si se quiere, con telescopio, ese cruce de perspectivas, ese cruce de debates. Fue la primera vez en el que, por ejemplo, se confrontaron diferentes conceptos sobre lo que era la autodeterminación. Si era autodeterminación como consentimiento de los gobernados o autodeterminación nacional, liberación de un poder exterior. Si la autodeterminación se combinaba a su vez con el principio de las nacionalidades o no. Fue la primera vez en la que, igualmente, a gran escala, el concepto de autodeterminación se convirtió en un arma política estratégica y, por lo tanto, en una táctica enfrentada por parte de 2 opciones que defendían modelos sociales muy diferentes. Léase, parafraseando un artículo de Enrique ya de hace unos cuantos años, Wilson versus Lenin. Fue igualmente la primera vez en la que vemos, digamos, el juego entre política de gabinete, política secreta, diplomacia, movilización, agitación, geoestrategia y incluso, si me permiten, azar, ¿no? Porque el azar también juega. Pero igualmente el papel protagonista que tienen algunos, que pueden cobrar actores minoritarios en contextos muy fluidos, en los que el mapa se está recomponiendo a marchas forzadas, en los que no solamente hay que adaptarse a las exigencias del final de la guerra, a la evolución de los frentes, al hecho de que en el este se ha firmado una paz separada, pero sucede una guerra civil que es extraordinariamente compleja y en la que, a su vez, las cuestiones nacionales juegan un gran papel. Y en ese contexto, personajes que en 1914 eran secundarios, eran pesados, que iban al Foreign Office allí a dejar un memorándum que nadie leía, léase Tomás Masaryk, léase Robert Benes, en 1918 son interlocutores cruciales de Wilson, por ejemplo, de los grandes hombres de Estado, y modelan sus planes de futuro en función de la gran oportunidad que se le ofrece. Lo digo porque, bueno, algunos nos hemos ocupado alguna vez de estos Masaryk o Benes en pequeñito, se llamasen el doctor Soleil Pla o se llamasen X, y bien, no les hicieron ni caso porque las circunstancias también llevaban que no se hicieran ni caso. Si España hubiese sido beligerante en la Primera Guerra Mundial, pues quién sabe, algo podría haber pasado. A lo mejor se habrían convertido en el gran interlocutor por encima de Cambó, por encima de gente que dentro eran mucho más fuertes. Es decir, la visibilidad interior y la exterior no siempre son iguales. En todo caso, el mapa europeo, que resultó de la Primera Guerra Mundial y de los tratados, los diversos tratados de Versalles, de Trianon, de Sèvres, de Neuilly, de Saint-Germain, me van a permitir la broma, es un mapa bastante gallego. Yo creo que lo podría haber diseñado el conde de Bugallal. Es decir, es una botella medio llena o una botella medio vacía.
debe decir depende. Al coronel House, cuando le hizo una valoración, el segundo de Wilson, un poco también el encargado de recibir en el hotel a los delegados de las diversas nacionalidades oprimidas y decirles gracias, pues le daremos esto, por supuesto, al presidente, tap, tap, hasta otra, y a unos les hacía más caso, a otros no, claro. El coronel House, abandonando París, escribió más o menos que bien no se puede aplicar la autodeterminación en el principio de las nacionalidades, así tout court, pero el mapa es lo más parecido a lo que él llamaba a líneas de nacionalidad que ha existido hasta ahora en Europa. No es el resultado de la aplicación del principio de las nacionalidades de manera como muchos lo habrían imaginado. Para empezar, como ya veremos, porque plebiscitos, votaciones, poquitas, muy poquitas, y solamente en casos en los que no había intereses geoestratégicos fundamentales en juego, y básicamente para corregir fronteras en favor de unos estados u otros. Como es sabido, Schleswig, la zona habitada por los llamados masurianos, es decir, en el distrito Marienwerder y Allenstein, en Prusia Oriental, Silesia, Alta Silesia, y la Carintia, la frontera entre Carintia y Eslovenia. Esos fueron fundamentalmente después, posteriormente, vinieron los del Sarre, Eupen-Malmedy, etc. Eupen-Malmedy, etc. Como ya dije, autodeterminación se aplicó poquita. Es decir, la gente, en muy pocos casos, fue preguntada. Había nacionalistas tras líderes, élites nacionalistas, tras 1918, muy satisfechos, que obtuvieron muchísimo más de lo que esperaban en 1914. El mejor caso son los checos. Los jóvenes checos se conformaban en 1914 con una autonomía, en lo que querían en el fondo ser un tercer pilar del imperio austrohúngaro, es decir, ser como los húngaros. Y por lo tanto, probablemente también poder intentar asimilar a las poblaciones bajo su territorio como los húngaros estaban intentando. Otros se mostraban muy insatisfechos simplemente porque habían tenido mala suerte. Se habían enfrentado a los vencedores. Mejor caso, los irlandeses. A París llega en 1919 una delegación del Sinn Féin, encabezada por Eamon de Valera. Han ganado las elecciones de manera aclaparadora, como se dice en catalán, en los condados del sur de Irlanda. Y, en parte, la estrategia diseñada por Arthur Griffith era, con esto nos presentamos allí el apoyo de nuestra diáspora, las simpatías que tenemos en Estados Unidos después del viaje de Valera. ¿Cómo no nos van a hacer caso? Pues no le hicieron ni caso. Luego consiguieron el Estado libre por otra vía, pero al precio de una guerra civil, etcétera, etcétera. Los ucranianos tuvieron, en parte, mala suerte. Estaban demasiado cerca del victorioso poder bolchevique. Aprendices que habían, como se diría en catalán, somniat truitas, ¿no? Soñado tortillas, que es una palabra que me gusta mucho. Y se tuvieron que enfrentar con la realidad. Desde los catalanistas, que aparecieron por allí, de los neocatalanistas, etcétera, pero también había bretones y había de otros. Curiosamente, nacionalistas de Estado que habían intervenido en la guerra, entre otras cosas, pensando en obtener territorios, habían ganado territorios, léase Italia, pero no todos los territorios que querían, ni siquiera los rumanos estaban contentos del todo. Un caso bastante más complejo. Naciones dominantes imperiales ahora se veían mutiladas. Hungría, caso más flagrante, este es el famoso mapa, bueno, en historiografía húngara es famoso, el mapa rojo, ¿no? Presentada, digamos, a los delegados de la conferencia de paz. Rojo, no por Bela Kun, que vino después, sino porque así se veía mejor el contraste entre lo que llamaba la Hungría de Trianón y la cantidad de territorios poblados por húngaros, léase la Voivodina, Banato y Transilvania, pero también áreas fronterizas de Eslovaquia, que habían sido amputadas casi un tercio de su población por el tratado por los tratados de paz. Por supuesto, Alemania. O sea, el lamento alemán por la pérdida de sus territorios es enorme, da lugar a un
a un muy articulado nacionalismo irredentista. Todos o casi todos, además, tenían mártires, muertos y sufrimiento a sus espaldas. Habían intervenido en la Primera Guerra Mundial, parte de sus combatientes, y, por lo tanto, presentaban méritos de sangre, llamémoslo así. La corriente de opinión que podemos llamar los pacifistas, internacionalistas, etcétera, desde la Organización por una Paz Duradera hasta los comités de cooperación fundados por el belga Paul Otlet, que tenía aquí como una pata catalana con el Paul, ¿cómo se llamaba este? Turull, ¿no? Paul Turull. Se mostraban... Que acabó un manicomio, exactamente. Bueno, Otlet creo que no, pero... se mostraban contentos, pero no en exceso. Los intelectuales y defensores de las minorías y nacionalidades tampoco. El historiador Seton Watson, el periodista Wickham Stead, incluso Wilson, intuyeron que los estados sucesores, cuyo nacimiento promovieron, no iban a ser menos opresores, entre comillas, que los imperios autocráticos que denunciaban. Y algunos se tornaron, curiosamente, en defensores de las minorías. Por ejemplo, muchos parlamentarios británicos vinculados a la League of Nations Union, que tenía más de 1 millón de adherentes en Gran Bretaña, era un lobby de cierta importancia, pasaron de ser entusiastas partidarios de la independencia de Checoslovaquia a defender a los alemanes de los Sudetes, porque vieron cómo la tortilla en pocos años se invertía. Los hombres de Estado británicos o franceses conciliaron varios de sus objetivos. Luego voy a entrar un poco en esto, si tengo tiempo, pero la idea era crear un cordón sanitario frente al naciente Estado soviético y, al mismo tiempo, debilitar a Alemania y, secundariamente, a Hungría. Pero empezaron también a temer que la visibilidad del principio de las nacionalidades o del wilsonismo, o al menos de la recepción y percepción de los 14 puntos de la imagen de Wilson, no su formulación original, e incluso la filosofía subyacente en los nuevos tratados de minorías creados a partir de 1919 como compensación a la falta de aplicación práctica y compleja del principio de las nacionalidades, contribuyese a subvertir los cimientos de sus propios imperios coloniales. Eso es algo que en la política exterior británica está muy presente. Es decir, las dos ideas, es decir, bueno, a ver, los eslovacos de Hungría, los húngaros de Rumanía, que hagan como los galeses, que tengan una lengua para estar por casa y otra más grande. Lo que pasa es que el rumano no es el inglés. Empezamos por ahí. Y segundo, decía, bueno, si dejamos que el ejemplo cunda, ¿qué vamos a hacer con los indios? ¿Qué vamos a hacer con los sudafricanos? ¿Qué vamos a hacer con los malasios? Etcétera, etcétera. Es decir, esto ya aparece de manera muy clara y también después en la política de minorías dentro de la Sociedad de Naciones. Bien, ¿por qué muchos estaban satisfechos, pero nadie estaba plenamente satisfecho? Bueno, primer punto, es un acuerdo, por lo tanto, en un acuerdo nadie acaba contento del todo. Pero la conferencia de Versalles y el nuevo mapa eran una combinación de diversos factores. En primer lugar, de agitación nacionalista de minorías, y no solo minorías activas, ante cancillerías, con capacidad para influir en la toma de decisiones en un contexto tremendamente fluido, mediante una combinación de varios elementos. Actividad protodiplomática, como dirían los historiadores de las relaciones internacionales, Comité Nacional Checo, Comité Nacional Polaco, aquello que Rovira y Virgili lo veía y decía, eso es lo que necesitamos nosotros. B, agitación sobre el terreno, agitación política y movilización social, pero también movilización de tropas y voluntarios. Los polacos tienen tropas combatiendo. Luego hay la diferencia entre Dmowski, nacionaldemócratas, Pilsudski, unos son más, en un momento dado dicen no, hay que luchar con Alemania contra Rusia, otros dicen no, hay que meterse con los aliados, bueno, es un tema complejo, pero tienen tropas sobre el terreno. Los checos tienen la Legión Checa. La Legión Checa es un factor estratégico de primer orden en la guerra civil rusa. Son solo 18.000, 20.000, casi todos checos, pocos eslovacos, pero controlan el transiberiano, ¿no? Y esto de una odisea, en fin, si ustedes visitan la República Checa van a ver estatuas y monumentos a la Legión Checa por todo el país, ¿no? En Eslovaquia solo hay uno, en Bratislava.
a menudo buscando aliados circunstanciales. Las minorías determinadas, soldados alemanes después de la paz de Brest-Litovsk que intervienen en el Báltico, a favor de los nacionalistas bálticos, como antes habían intervenido o también intervendrán en Finlandia, a favor de los blancos, etcétera. Tercer lugar, búsqueda de simpatías entre la opinión pública liberal y de izquierda, socialdemócrata, de las principales potencias beligerantes y de los países neutrales, Suiza, sobre todo Estados Unidos, tocando diversas teclas, tocando intelectuales que sirven de mediadores, historiadores que se convierten en asesores de los servicios exteriores, la Inquiry norteamericana, el Political Intelligence Department en el Reino Unido, etcétera, en un mundo en el que coexisten asesores de servicios secretos, intelectuales que juegan a 007, espías, que muchas veces son periodistas, y servicios de información. La andadura de la Unión de Nationalité, por ejemplo, es un buen ejemplo de este cruce de actores, ¿no? Alguno de ellos, Jean Gabris, que es un tipo del que es dificilísimo encontrar una foto, por cierto, Seton Watson, todos ellos se cruzan en diferentes momentos, ¿no? René Pélissier, un periodista de la Dépêche de Toulouse, que había entrevistado aquí a Ferrer y Guardia, que era conocido de Cambó, bueno, Cambó conocía a mucha gente, obviamente, y que también trabajaba, obviamente, para el servicio secreto francés y que seguía sus directrices. Nos conviene apoyar a los lituanos, no nos conviene apoyar a los lituanos, la cosa cambia después, obviamente, de febrero y particularmente de noviembre de 1917. Cuarto lugar, movilización de las diásporas, sobre todo las diásporas en los Estados Unidos, checos y eslovacos. En parte el origen de Checoslovaquia está en que la Liga Nacional Eslovaca de Estados Unidos y la Liga Nacional Checa de Estados Unidos se ponen de acuerdo cuando Masaryk está de gira. Pero también los irlandeses, aunque no tienen un efecto inmediato, pero sí diferido. Pero igualmente también están los armenios, funcionando en varios países, por ejemplo en Francia. Finalmente, diría que hay un elemento básico que es el oportunismo estratégico. Muy claro en el caso de los lituanos o polacos. Están entre Alemania y Rusia. Rusia es un poder autocrático. Ahí no vale el discurso de la patria de los derechos individuales, la revolución, etcétera. Por lo tanto, hay que optar. Y también lleva a jugar, por supuesto, con engaños o medias verdades. Es muy interesante ver la evolución de los escritos de Masaryk. En este sentido, como Masaryk pasa de preconizar una Suiza centroeuropea, es decir, la idea de que en Bohemia tenemos alemanes, gente de lengua y cultura alemana, tenemos moravos y bohemios, tenemos de lengua y cultura checa, tenemos judíos que sirven de puente porque hablan yiddish, pero hablan checo, hablan alemán, pasa de defender eso a minimizar la importancia del elemento étnico alemán. Eran muchos, eran influyentes, pero él se da cuenta de que puede aspirar a algo mucho más profundo o mucho más radical, digamos. Es más, en varios de los memorandos que él manda a la diplomacia norteamericana, elude el tema de los alemanes de los Sudetes, y conocida es la anécdota de que Wilson llega a París, le presenta los mapas etnográficos y dice, pero Masaryk no me dijo nada de esto. Claro, habría que decirlo, ¿y qué esperabas, no? Segundo gran elemento son los intereses geoestratégicos de las potencias vencedoras, es decir, de la Entente. Están condicionados por pactos secretos. Con Italia, Pacto de Londres, 1915, está condicionado Rumanía, 1916. Gracias al pacto con Italia, que cambia de bando, pues Italia lo que juega es con el concepto de las fronteras naturales y quiere anexionarse todo el Trentino, Alto Adige, es decir, Tirol del Sur, pero también quiere llegar hasta Fiume. Sus intereses geoestratégicos fueron variando a lo largo del conflicto. No había un diseño sobre cómo tenía que ser el mapa de Europa. Y, en todo caso, en ese diseño, la disgregación del Imperio zarista y del Imperio otomano y, en particular, de Austria-Hungría, no fue una prioridad hasta muy tarde. En el caso de Austria-Hungría, hasta mediados de 1918, cuando el canciller austrohúngaro se niega a una paz separada. Entra, por supuesto, la Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa, que trastoca el orden de prioridades.
entre otras razones porque los bolcheviques hacen un uso estratégico e inteligente del principio de las nacionalidades y de la doctrina de la autodeterminación con un objetivo fundamental, que es ganar aliados para derrocar el orden burgués. El orden de prioridades pasa a ser crear un cordón sanitario frente a la emergente Rusia, pero también hay que crear estados nacionales fuertes, estados sucesores fuertes, que pudiesen cumplir con ese papel. La cercanía o no al poder soviético, pensemos que es un tema extraordinariamente complejo, pero las fases de la guerra civil rusa. Kiev es ocupado, si hay alguien que creo recordar 3 veces, por el Ejército Rojo. ¿no? Y la República se proclama 2 veces, pero primero la República Ucraniana en 1918, después se va a proclamar, pero es demasiado izquierdosa, no les gusta a los alemanes, entonces, bueno, hay toda una historia. En todo caso, es una república que garantiza además un estatuto de autonomía nacional a los judíos en su breve tiempo, es decir, sirve de precedente en este sentido. Pero esto también determinaba las posibilidades de supervivencia de un nuevo Estado nacional. Bien, llegamos a Versalles. Hay una combinación de principios. Allí, de manera muy simple, allí donde no había grandes intereses geoestratégicos en disputa, se admitió la posibilidad de plebiscitos. Se admitió en Schleswig, por ejemplo, se admitió en Allenstein, Prusia Oriental, donde incluso, como el resultado fue abrumadoramente favorable a Alemania, se erigió un monumento a los votantes, no a los mártires. Es el único caso que conozco en Europa de monumento a los votantes que optaron por Alemania. Porque además la estética es muy parecida, si alguno conoce Trento, al monumento a Cesare Battisti, a los redentistas italianos. En Alta Silesia, que fue un tema bastante más complejo, del que luego voy a aludir brevemente, y después en Carintia. En Versalles lo que asistimos a una encrucijada de intereses, grandes potencias y élites nacionalistas de los estados sucesores, pero también de planteamientos de historiadores y sobre todo geógrafos y economistas, que jugaron un importante papel como asesores en Versalles. Desde E.H. Carr hasta, por ejemplo, a Marton, el geógrafo francés. ¿En qué se manifestaron, digamos, en qué se manifestaron esas divergencias o esos principios? Bien, por un lado, los franceses tenían un principio muy claro, es decir, aquí lo que interesa es la viabilidad de los nuestros aliados de la llamada Pequeña Entente, Polonia, Rumanía, Checoslovaquia, como estados que permiten crear un cordón sanitario frente a Rusia, pero al mismo tiempo también frente a la posible resurrección de Alemania o Hungría. Y, por lo tanto, por muchos mapas etnográficos que le ponían encima de la mesa, por ejemplo, en la discusión sobre Transilvania, hay una nota de un asesor diplomático francés que me gusta siempre citar porque es lapidaria. Dice, les Hongrois ont raison, mais les Roumains sont nos amis. O sea, los húngaros tienen razón, son muchos en Transilvania, y Cluj-Napoca y lo que usted quiera, pero que los rumanos son nuestros amigos. Es decir, como ya había dicho Talleyrand, Francia no tiene amigos, tiene intereses. Gran Bretaña, sobre todo Estados Unidos, son mucho más proclives, los diplomáticos son mucho más proclives, en parte por no tener tantos intereses directos en la zona, a arreglos etnográficos, a trazar fronteras en lo posible siguiendo trazados etnográficos. Aquí se enfrenta, digamos, al principio de viabilidad de los nuevos estados. Polonia debe tener una salida al mar, por lo tanto hay que crear el corredor de Danzig. Hungría debe tener una red ferroviaria, Rumanía, que la conecte con el resto de Centro Europa, por lo tanto el Banato es importante, el Banat Timișoara o Temesvar, originariamente húngara. Polonia está interesada en Alta Silesia, sobre todo por las minas de carbón, y no va a parar hasta conseguir por lo menos una parte de ese botín. En tercer lugar, influyen los ideales, influyen las ideas, influye el zeitgeist, el momento. Naturalmente, la discusión es difícil rastrear hasta qué punto esas ideas que se expresan en la opinión pública, una opinión pública que se convierte en un factor mucho más importante en la formulación de la política exterior
desde la Primera Guerra Mundial, es difícil medir hasta qué punto eso después acaba influyendo en la toma práctica de decisiones. Durante la guerra, el principio de las nacionalidades, supongo que ya habéis hablado de ello, es un arma estratégica de primer orden. Primero, porque permite debilitar al contrario, lo cual explica también sus contradicciones. O sea, el imperio autocrático por excelencia, el otomano o el austrohúngaro, pero el zarista, mutis por el foro. Y al revés, desde Alemania se criticaba al imperio zarista, se promovía la Liga de los Pueblos Alófonos de Rusia, se acogía nacionalistas ucranianos, etcétera, pero se callaba sobre lo demás. Por otro lado, la causa de la libertad de las pequeñas naciones como lema propagandístico aparece muy pronto, aplicada sobre todo a Bélgica, en primer lugar. Si vemos, por ejemplo, la serie propagandística que edita desde 1915 el Estado italiano, vemos que siempre los protagonistas son Serbia, son Bélgica, son los pequeños países invadidos por los imperios centrales y no tanto las nacionalidades sin Estado. Solo mucho más tarde aparecen los checos, etcétera, etcétera. Hay que debilitar al enemigo, pero también hay que legitimar el esfuerzo de guerra, un esfuerzo de guerra cada vez más gravoso, con nuevos principios. Y desde 1917 hay que crear una alternativa a la naciente Revolución Soviética. Bien, ¿se inventan o se elaboran nuevas teorías sobre la nación y sobre el principio de las nacionalidades? Bueno, desde mi punto de vista, no. O sea, la Primera Guerra Mundial es un turmix en el que se mete todo lo que había, en el que se elaboran, digamos, infinidad de propuestas de soluciones prácticas por parte de organizaciones internacionales, por parte de asesores, por parte de los propios representantes de movimientos nacionalistas, pero podemos decir que se mantiene la dicotomía esencial, doctrina del principio de las nacionalidades del siglo XIX. Cada nación debe tener un Estado. ¿Qué es la nación? ¿Qué es la nacionalidad? Para la tradición voluntarista francesa sigue siendo sobre todo la voluntad, pero con excepciones. Alsacia-Lorena. Ahí no, son franceses. Esto ya lo veíamos con Renan y Treitschke en su famosa. La alemana, igual, con un mucho mayor pragmatismo, no deja de ser, por ejemplo, aquí no se ve, no deja de ser curioso cómo la derecha radical alemana, por ejemplo, en los plebiscitos, pide el voto también a los polacos, a la gente de lengua polaca. Es decir, aquí ya no se trata de Blut und Boden, aquí se trata sobre todo de pragmatismo. Les vienen a decir, ¿de quién te fías más? ¿No? Por ejemplo, el cartel de arriba es claramente, ¿de quién te fías más? ¿Del imperio alemán, sus leyes sociales, su cultura, etcétera, o de estos bárbaros que no sabemos por dónde van a ir? ¿No? Y van a seguir predicando, por ejemplo, ya durante los años 20 y 30, la idea de votaciones, ¿no? Que las minorías alemanas voten. ¿Por qué? Son conscientes de que son una nación fuerte y, por lo tanto, con la cultura alemana tiene gran capacidad de atracción y que sale ganando en las votaciones. Se vio en parte en Schleswig-Holstein, donde, por ejemplo, se editaron carteles como este, digamos, de celebración del pueblo votando, ¿no? Del plebiscito, ¿no? Es la gente, las familias yendo con sus banderitas a votar. Vamos, esto podría ser, mutatis mutantis, un cartel de la ANC. Quitamos Hus wie Holz y pongamos, no sé, Pares dels Ballets. El movimiento pacifista pro-SDN, etcétera, que tiene un particular resurgir y conoce gran actividad durante este periodo, adopta posiciones sumamente eclécticas. Por ejemplo, si se ven los diferentes proyectos de la Organización para la Paz Duradera, de Paul Otlet y otros muchos, pues básicamente eran, pues a cada uno le demos aquello con lo que esté contento. Es decir, donde funciona autonomía territorial, donde la autonomía tiene que ser cultural y de base personal, pues que sea de base cultural y personal. Donde se puede optar a un referéndum de autodeterminación, que se vote. Es decir, fundamental crear una Europa en la que la cuestión nacionalitaria no sea más una semilla de conflicto. Ahora bien,
el transnacionalismo de las nacionalidades realmente no existe, desde mi punto de vista. Perdonen que sea así tan radical, pero lo que existe es una suerte de museo en la que cada uno va exponiendo sus reivindicaciones y a partir de ahí se elaboran soluciones pragmáticas que contentan a todos. Esto era así con la Unión de Nationalité, esto era así con la Liga de los Pueblos Oprimidos, que se promueve en Roma, esto era así con la Liga de los Pueblos Alófonos de Rusia, esto siguió siendo así con el Congreso de Nacionalidades Europeas en el periodo entre guerras y esto es hoy, anteayer, en la Alianza Libre Europea. Pero les puedo contar, hace 2 años estuve en Merán en una reunión de la Alianza Libre Europea y me parecía ver a los que yo había estudiado, solo que verlos en el siglo XXI. Es cierto que surgirán programas transnacionales, fórmulas generales, pero la inspiración existía antes ya de 1914. Renner, las soluciones sobre la autonomía cultural de base personal de la socialdemocracia austríaca, la tradición de autogobierno corporativo de los baltoalemanes, los sajones de Transilvania y minorías judías, etcétera. Todo estaba ya hecho. Lo mismo se puede afirmar sobre la debatida afirmación de que la autodeterminación, el wilsonismo son un producto de la Primera Guerra Mundial. Algo que encontramos en la esfera pública de manera muy frecuente. O sea, la idea de que Wilson llegó aquí y se sacó de la chistera el principio de las nacionalidades. Bueno, en una entrevista con el economista de moda, el ideólogo del programa económico del partido Ciudadanos, dependiendo de quién les vote, Luis Garicano, hace 3 días decía esto. Wilson llegó aquí con el principio de las nacionalidades porque nos quería debilitar a los europeos. Punto pelota. De ahí es profesor en la London School of Economics, quiero decir. Que lo diga Albert Rivera, bueno, pero que lo diga él. Naturalmente, Wilson tampoco inventó el principio de las nacionalidades, mucho menos el de autodeterminación. Es más, lo que hace Wilson es, en el fondo, acomodar sus propias ideas sobre el tema, que básicamente identificaban a autodeterminación como consentimiento de los gobernados, es decir, que una sociedad se autogobierna de la manera más democrática posible, con una utilización al principio sumamente estratégica y limitada del principio de las nacionalidades, muy condicionada por los intereses estratégicos del entente. En las primeras declaraciones de Wilson se habla de Polonia, porque conviene tener a Polonia en ese momento, pero no se habla de las nacionalidades de Austria-Hungría. Disculpe, espero que no sea Wilson. No se habla de las nacionalidades, por ejemplo, como dije, de Austria-Hungría. Se habla en términos vagos, de conseguir fronteras lo más etnográficas posibles, autonomía lo mayor posible, etcétera, etcétera. No voy a entrar aquí en todos los puntos, pero ahí no hay en absoluto una defensa general del principio de las nacionalidades o de la idea de autodeterminación nacional. Otra cosa es cómo el mensaje de Wilson es recibido. Y otra cosa es lo que un historiador francés llamó en su momento la doble ilusión del wilsonismo. Y que resumía un asesor del Gabinete de Guerra británico, tengo por aquí la cita, en diciembre de 1918. Traduzco: es un hecho destacable que los extremistas de todas las naciones parecen haber adoptado al presidente Wilson como su gran protagonista. Por lo que parece, tendría que considerarse a sí mismo el defensor de los bolcheviques británicos, de los separatistas catalanes, de los socialistas mayoritarios franceses, de los Sinn Feiners irlandeses, de los anarquistas indios, en pocas palabras, de todos aquellos que tienen motivos de quejas reales o supuestos. Es decir, ¿por qué Wilson fue identificado en Barcelona como el defensor de las pequeñas nacionalidades, en Francia, por ejemplo, como el que le daba de un nuevo contenido humanista al socialismo reformista y no bolchevique? Pues sería un tema en sí, pero en todo caso es un espejo, es una ilusión, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que Wilson decía, que ni siquiera consiguió que los Estados Unidos aprobase, que el Senado de los Estados Unidos, si no recuerdo mal, aprobase la participación de Estados Unidos en la Sociedad de Naciones, es decir, renunciando al papel de árbitro en la práctica. En todo caso, para muchos Wilson era sinónimo de paz justa, del wilsonismo, para otros libertad de los pueblos, para otro una
suerte de nueva era tras la Primera Guerra Mundial que debía basarse en lo que, en términos modernos, diría una reforma de la gobernanza, ¿no? Sobre el concepto bolchevique ya aludí, pero como ya dije, y para ir acabando, se aplican todas estas teorías, solo en contados casos. En la mayoría de los nuevos estados sucesores tiene lugar el fin de un imperio multinacional dinástico y la creación, de hecho, de nuevos estados nacionalizadores, obligados además a aceptar tratados de minorías. El mapa etnográfico no es más perfecto que antes, es en muchos casos más complejo. Y las formas de gestionar la diversidad etnoterritorial muchas veces son menos tolerantes, menos, vamos a llamarlo así, son más conflictivas. Son más conflictivas porque buena parte de las élites nacionalistas, sobre todo centroeuropeas y de Europa del Este, son de la idea de que para ser moderno hay que ser como Francia, para ser, dicho en 3 palabras, para ser como Francia hay que asimilar, pasar el rodillo. Y la filosofía subyacente de los tratados de minorías, especialmente la instilada, digamos, por los delegados británicos del Imperio Británico o incluso latinoamericanos, era hay que favorecer la asimilación en el largo plazo mediante basando los derechos culturales simplemente en derechos individuales. Pero a largo plazo habrá una asimilación, que es lo normal. Naturalmente, en Versalles el problema era delimitar qué pueblo tenía derecho a ser autogobernado y con base en qué criterios. Como ya dije, aquí se confrontaban el criterio etnográfico, el criterio estratégico y el criterio de la viabilidad. Pero incluso la definición de la etnicidad se convirtió en problemática y con esto sí que se toparon en parte los estrategas de Versalles. Por ejemplo, en Alta Silesia. Es un tema complejo, todo el plebiscito de Alta Silesia, hay mucha literatura al respecto, pero resumiendo, los polacos no querían plebiscito. Se querían basar para ello en las estadísticas, en las propias estadísticas alemanas, sobre lengua materna anterior y los resultados de las elecciones al Reichstag, anteriores a la Primera Guerra Mundial, donde se habían elegido varios diputados polacos, como prueba de su polonidad. Los alemanes decían, no, ojo, primero veamos no solo la lengua materna, sino la maravilla de las estadísticas alemanas y austrohúngaras, es lengua que se usa, lengua de uso. Y vemos que muchos hablan polaco en casa, pero en la calle hablan alemán y consideran el alemán su lengua, más que el polaco. Pensemos, esto lo aplicamos a Galicia o a Cataluña, el lío que sería. Bueno, no el lío, la complejidad, pero nos ilustraría la complejidad de la sociedad. Por lo tanto, sí, que voten, porque ellos sabían, seguro que van a preferir, a pesar de la derrota a Alemania, el mal conocido por lo bueno por conocer. Por lo tanto, esto también pasó en parte en Carintia y Eslovenia. Muchos eslovenos votaron por la permanencia en Austria, por ejemplo, en la región de Klagenfurt. O esto pasó también, de manera mucho más clara, en Memel, en la zona de Memel y en la zona de Allenstein. Si vemos lo de abajo, en rojo, votos por Alemania. Arriba, lo azul, son los que declaraban ser de lengua polaca. Claro, el porcentaje de polaco hablantes que se definieron alemanes fue avasallador. O sea, los alemanes, curiosamente, se convirtieron, los partidarios del Blut und Boden, del concepto orgánico de nación, Volksgeist, etcétera, eran partidarios entusiastas de que la gente votase. Incluso en Schleswig-Holstein fueron muy perjudicados. Esto es la línea negra, digamos, de abajo, es la frontera actual, ¿no? Fueron muy perjudicados por la composición de los distritos electorales, ¿no? Gerrymandering, puro y duro. Por ejemplo, Söderborg, hoy en día ciudad danesa, votó en su mayoría por Alemania, ¿no? Lo mismo ocurrió en otras zonas, en otros diferendos, digamos, territoriales. En todo caso, no solo se tenía a veces miedo a preguntar, miedo a constatar que no siempre etnicidad y conciencia nacional o simplemente conciencia estratégica de ciudadanía podían ser diferentes, ir por caminos diferentes, sino que en otros casos tampoco se sabía qué preguntar. En Rutenia subcarpática no sabían qué preguntar, por ejemplo, en el caso de preguntar. Como ya dije, el resultado
después, el mapa europeo subsiguiente fue interpretado de diferentes maneras. Para unos, pues era una botella medio llena, para otros una botella medio vacía. Para unos creó semillas de conflicto que estarían en el origen, en parte, de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, cuando Hitler invade, se apropia de Checoslovaquia, lo hace invocando el maltrato dado a los alemanes de los Sudetes. Cuando Hitler invade Polonia, su declaración oficial es la persecución de la minoría alemana por parte del gobierno polaco. Para otros, simplemente la Primera Guerra Mundial abrió una caja de Pandora, es decir, el espíritu nacional salió de su botella y la conciencia nacional se extendió por parte de Europa, augurando una nueva era de las naciones. Y, efectivamente, lo que sí es cierto es que no solo la Primera Guerra Mundial tiene un efecto en movimientos nacionalistas ya bastante desarrollados, leas el catalán, en parte el vasco, el escocés, por supuesto el irlandés, sino que también en zonas donde se está en ese momento de transición entre cómo definirse, si nación, región o qué ser, pues se optó en buena parte el principio de las nacionalidades. Y queda la cuestión, y con esto sí que acabo, de si la guerra reforzó identidades nacionales de Estado, reforzó identidades imperiales o contribuyó a crear nuevas identidades territoriales. Si leemos, por ejemplo, algunos de los clásicos trabajos sobre nation building en el siglo XIX, en el largo siglo XIX, por ejemplo, Eugene Weber, Peasants into Frenchmen, veremos que un poco la conclusión es ambivalente, pero es bien, 1914 es el momento en que corsos, vascos, occitanos, etcétera, se encuentran en las trincheras, tienen muy claro que no son alemanes y, por lo tanto, se hacen franceses. Y ahí se acaba, en parte, la discusión. Bien, parte de la historiografía italiana también juega con esta idea. Es cierto que esto funciona en muchos casos. En otros, sin embargo, la guerra tiene otro efecto, que es crear nuevas identidades o reforzar identidades territoriales. Hay un caso conocido por Marcel Farinelli, ¿no? Pues el de la Brigata Sassari, en el caso italiano. Es decir, en la guerra, en experiencia de guerra, muchos sardos se hacen más sardos. Pero también está el caso del Partido del Frente, del Front Partei en Flandes. Es decir, las propias tensiones interétnicas del ejército belga, o de lo que quedaba del ejército belga, en la Primera Guerra Mundial, dan lugar después a que surjan reivindicaciones nacionalistas flamencas. En las periferias imperiales, en algunos casos, perdón por utilizar la palabra periferia, en algunos casos se realiza la apuesta, por ejemplo, voluntarios irlandeses, voluntarios sudafricanos, vamos a luchar por el imperio para después reafirmar nuestro papel dentro del imperio, para poder pedir mayores cuotas incluso de autogobierno. Esto no funciona en el caso irlandés, es más, los soldados irlandeses de la Primera Guerra Mundial hasta hace un par de años no tenían un mísero monumento que lo recordase en Irlanda, en la República de Irlanda. En cambio, funciona en el caso sudafricano. En el caso sudafricano, recientes las heridas todavía de la guerra anglo-boer, se presenta la Primera Guerra Mundial como una guerra nacional. Una guerra en las filas del imperio, pero contra un enemigo común, que sería la autocracia, etcétera, alemana, que sirve para crear una nueva nación en armas, blanca, por supuesto, con los negros en un lugar muy secundario, que ahí sí ya no es, que es una suma de afrikaners y británicos. Tengo una alumna que hace un trabajo sobre esto, por eso lo he aprendido sobre Sudáfrica. Y con expansión territorial. Por lo tanto, por ejemplo, pensemos en el papel que tiene Gallipoli, del mito, en el nacionalismo australiano o neozelandés. Es decir, curiosamente, luchan por lo que se suponía que era el opresor, no, ellos luchan por otras lógicas en una guerra que presentan como guerra nacional. Por lo tanto, podemos decir que también la Primera Guerra Mundial en ese aspecto es un ejemplo de la ambigüedad de la guerra como partera de naciones y de nacionalismos. Bueno, nada más, que ya he hablado demasiado. ¿Preguntas?
aquello. Hay muchos temas, muchos casos, muchos ejemplos. Yo tengo alguna, pero preferiría dar cabida a curiosidades ya en el fondo, por favor. Pues en el caso árabe, la nacionalidad árabe se promovió por el Imperio Británico, pero a su vez al final de la guerra no tuvo ninguna repercusión en cuestiones de frontera o de reconocimiento internacional. En el caso de Vietnam creo que es parecido. ¿Qué diría al respecto? El caso árabe lo conozco bastante poco, pero es un caso muy claro de imaginación colonial puesta al servicio, de imaginación neocolonial o colonial puesta al servicio al servicio de la guerra y puesta al servicio de los propios objetivos de guerra. En la medida en que yo lo sé, los británicos no consideraban que los árabes fuesen un pueblo suficientemente maduro para entender la idea de nación. Por lo tanto, tampoco se esperaba que la propaganda en ese sentido tuviese el eco que tuvo. Y lo mismo ocurrió, digamos, en Vietnam. Pero es una historia vieja, es decir, muchos de los habitantes de los territorios imperiales aprenden la idea de nación muy rápidamente, además, de los colonizadores. Sí, ya que citas el caso árabe, que lo aprenden de los británicos, no solo de los británicos, el caso vietnamita. Ho Chi Minh está en los años 20 en París y es una esponja y lo aprende todo. Sukarno, pues algunos de los grandes nacionalistas indonesios están en Ámsterdam en ese momento. En Ámsterdam están también los de Surinam, están en varios sitios y están, como metrópoli imperial, también están leyendo sobre y viendo de qué discuten los europeos y dándose cuenta que lo pueden aplicar. Por supuesto, los hindúes, Nehru y otros también. Pero bueno, te puedo decir, hasta finales de los años 60, pues un autor suizo que está trabajando este tema muy bien es Andreas Stucky, hasta finales de los años 60, en el Sáhara Occidental, los saharauis no tienen realmente una idea de nación. Son pueblos diversas, tribus nómadas, para decirlo. Aprenden la idea de nación nada menos que de instructores e instructoras de falange de la sección femenina. Muy rápidamente, además. Dice, claro, esto lo podemos aplicar nosotros. No solo, luego enseguida obviamente se rebotan, esto no quiere decir que sean falangistas, esto quiere decir simplemente que aprenden lo que es la idea de, digamos, la idea de comunidad nacional, la aprenden rápidamente los colonizadores. Más preguntas. Pues si no hay más preguntas, yo tengo montones. Así que, bueno, voy por un tema fundamental en el argumento que ha hecho el profesor Núñez Seijas, que me ha parecido no lo he acabado de plantear con nitidez, pero me ha parecido un matiz inteligente y que puede pasar desapercibido, que es que está hablando del principio de nacionalidades, que es un tema político secular que se desarrolla por muchas vías en el contexto europeo decimonónico, y enfatiza el principio de nacionalidades y no enfatiza el concepto de autodeterminación, que es un concepto de raíz religiosa y que en inglés, pues el término es un término religioso hasta los años 10 y que se generaliza con Wilson. Entonces, aquí hay un juego que puede llevar a los inexpertos como el economista, que ahora se me ha ido el nombre, el economista de Garicano, en efecto. Es que como lo asocio a Garicano Goñi, que no sé si es pariente, se entiende la confusión, pero es que son dos ideas diferentes que en el juego de cruce de ideas se juntan. Sí. Paso la pelota. Bien, asumo la pelota. Efectivamente,
antes de Wilson, antes incluso de 1914, la palabra autodeterminación en el vocabulario de los nacionalismos europeos prácticamente no existe. Lo que todavía se recurre bien a la palabra república. La Constitución de una república se asume sobre todo la idea de autogobierno adoptando un vocabulario muy imperial. El Sinn Féin, por ejemplo, ¿a qué aspira? Pues aspira al estatus de Hungría dentro del Imperio Austrohúngaro ¿a qué aspira? Bueno, Enrique sabe de esto 40.000 veces más que yo, ¿a qué aspira la Lliga en ese momento? Y no solo la Lliga, aspira a que, digamos, un pilar del nuevo imperio hispánico sea Cataluña, o sea, los países catalans. Incluso Rovira i Virgili tiene un vocabulario en ese sentido muy poco autodeterminista, aunque luego lo va afinando después de 1918. ¿A qué aspiran los noruegos? Pero los noruegos, en el fondo, acaban discutiendo sobre impuestos, acaban discutiendo sobre si la unión dinástica, digamos, les da los resultados concretos, pero lo que hacen es ciertamente una votación, pero para redefinir los términos de esa unión dinástica, y traen a otro rey. Dicho de manera muy simple. Por tanto, en el vocabulario de naciones europeos, autodeterminación no es. Sí está soberanía a veces, sí está autogobierno, pero no autodeterminación. Autodeterminación como consentimiento de lo gobernado es una idea efectivamente de raíces religiosas, en parte norteamericana, que en parte viene sobre todo a través de Wilson. Y sí es cierto que Wilson lo que lleva a cabo es una incompleta casación de los dos momentos. Y es cuando se empieza a hablar, sobre todo, de national self-determination, de autodeterminación nacional. Y es cuando algunos de los propios discursos de Wilson empieza a aparecer sobre todo en sus exégetas, ¿no? ¿Por qué? Porque da con una clave. Es decir, consentimiento de los gobernados, legitimación democrática, por lo tanto, creación de una nueva comunidad política, y además hay un componente ético. Es decir, la idea de que solo una comunidad que se gobierna a sí misma mediante un acto democrático puede realmente encarnar lo que sería la virtud republicana, ¿no? Por utilizar un concepto más moderno. Pero totalmente de acuerdo. Y es cierto, quizás yo no he enfatizado lo suficiente, pero es cierto que Wilson, yo creo que inesperadamente, yo creo que sin él sin él pretenderlo para nada, simplemente por venir de otro contexto intelectual y por venir de otro contexto político, lleva a cabo esa casación y por eso contribuye también a la rápida difusión de los dos principios. Bueno, Wilson viene a sus raíces políticas son la autodeterminación de la nación confederada, porque su padre es sudista y además pues es reverendo presbiteriano. Por lo tanto, tiene esos dos componentes que para él son muy, muy potentes y es un pionero de la ciencia política más abstracta y de maquinaria. Y por lo tanto, pues, todo entra y eso se traslada muy bien a un contexto europeo. Exactamente. Una al fons i una aquí, em diuen, però no he vist la mà. Qui vol parlar? Doncs hi ha una al fons, vinga. Sí. Antes, cuando has hablado de un miembro de Ciutadans que decía que Wilson lo que quería era como desmembrar Europa con el tema de las nacionalidades, ¿puede que Estados Unidos, sus intereses en ese momento, fueran más de cambiar el sistema de mercado de estas nacionalidades que eran muy proteccionistas y no tanto de crear nuevas nacionalidades para desmembrar a los imperios? Yo no he leído nada, no he encontrado nada sobre eso, ¿no? Y yo creo que es un poco trasponer la perfidia que se suele atribuir a Estados Unidos de querer siempre buscar vendernos Coca-Cola. Yo creo que es transponerlo a un momento todavía muy temprano. Estados Unidos en ese momento todavía es un país muy aislacionista en el fondo. Estoy, lo que dije. Y lo volverá a ser inmediatamente. El Senado, mayoría republicana, le impide. A Wilson impide, digamos, la ratificación del Pacto de la Sociedad de Naciones. Y eso priva a la Sociedad de Naciones de un poder arbitral fuerte. ¿No? Habría sido muy diferente si Estados Unidos hubiese estado ahí. Es decir, Estados Unidos no hace lo que sí hizo en 1945, que es asumir un papel protagonista, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento estamos en uno de esos momentos en que lo viejo
no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es decir, todavía se considera que el Imperio Británico, que ha ganado la guerra, pero se enfrenta ya se empieza a enfrentar a una disgregación. Es decir, la fascinación que los nacionalistas irlandeses ejercen entre muchos aprendices de nacionalistas o nacionalistas más pequeños es precisamente eso. Oye, al primo de Zumosola, al que acaba de ganar la guerra, al incontestable, van y lo derrotan. O sea, eso era mucho más fácil zurrar a los que se estaban cayendo que no al que había ganado. Es decir, curiosamente, en ese momento que el Imperio Británico se está empezando a retirar del papel de superpotencia mundial, como se demostró en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no dan el paso y avanzan. Por lo tanto, yo sería escéptico con esa interpretación. No digo que no haya habido un Morgan, un Rockefeller, etcétera, etcétera, que viesen oportunidades de mercado, pero yo no lo vería así. Yo creo que realmente fue una intervención o eran sobre todo prioridades de tipo político. Y tengamos en cuenta que muchas veces se dice, y parece que se cuenta un chiste, pero la mayor parte de los ministros del personal, por ejemplo, el Foreign Office del Departamento de Estado norteamericano, lo primero que tuvieron que hacer fueron procurarse mapas etnográficos de Europa centro-oriental. No tenían ni idea de cuál era su composición. Ni idea. Es decir, lo cual es comprensible si vemos estos mapas deconstruidos, de los que podemos, sería un tema bonito y lo animo a alguien a hacerlo, hacer una cartografía comparada, porque es interesante ver cómo, según a Gabris le interesa, pues aparecen unos pueblos o no, ¿no? Es decir, en la península ibérica, como no interesaba a nadie, pues bueno, según se aplicase el criterio lingüístico, según un criterio histórico o ambos, aparecían unos u otros, pero es muy interesante ver como, por ejemplo, los mapas, lo que pasa es que no los he encontrado a tiempo, pero los mapas que van presentando los checos al Foreign Office entre 1914 y 1918. En los primeros figura Irlanda y figuran los pueblos hablantes de gaélico y Escocia, en los últimos no. Oye, no conviene molestar al imperio, ¿no? O sea, no tienen una idea tampoco predefinida, tienen que adoptar decisiones rápido y establecer, digamos, prioridades estratégicas rápido. Por eso, determinados actores, desde mi punto de vista, adquieren en ese momento una gran relevancia, porque son informadores interesados, pero informadores. Para redundar un poco, recogería una idea que has planteado de movilizaciones de diáspora que son extraordinariamente potentes en Estados Unidos. Mucho más, por decir, los armenios en Francia son un lobby, sí, pero no son un bloque electoral. Sí. Pero los checos y los eslovacos residen en ciertas poblaciones industriales determinadas, igual que los irlandeses en ciertas ciudades, entonces son una presencia electoral. Y eso les da una enorme capacidad de actuación y presión de una forma que no es exactamente el del lobby cultural a través de acceder a las élites gobernantes a través de la universidad o de medios, digamos, corporativos, para encontrar una palabra genérica, sino es una presión electoral, es decir, votaremos en contra de las próximas elecciones y esto puede perder, hablabas de gerrymandering, que decir, esto nos puede hacer perder ese distrito en esa ciudad, con lo cual pues se nos puede hundir el Estado. Sí, sí. Y además esto luego tiene dos dimensiones que son interesantes, que es que lo que existe en Estados Unidos en gran medida también existe en Canadá, frecuentemente con otros matices, pero existe. Por lo tanto, una dinámica norteamericana a este nivel rápidamente se introduce por vía canadiense, en un momento que los canadienses están cada vez más dispuestos a afirmar su independencia como Estado frente a la idea de supeditación como dominio. Hacen la crisis de Chanak en 1922, cuando Mackenzie King, que es el primer ministro canadiense, dice, nosotros no vamos a participar en una guerra con Turquía. Punto. Por lo tanto, digamos, este tema, que es un tema político interno norteamericano, se traslada muy fácilmente y de una manera muy sutil y poco precisa al contexto imperial británico y de ahí al contexto europeo. La segunda cosa es que muchos de los grupos que presionan, no necesariamente las mismas entidades, quiero decir, los mismos grupos étnicos cuyos supuestos portavoces
presionan, por ejemplo, en el caso checo y eslovaco, a favor de Masaryk, luego se trasladan apoyos de ese medio étnico y de clase a la creación del Partido Comunista de Estados Unidos, que es creado por federaciones de rusos, finlandeses, eslovacos. Un matiz, claro. El lobby de los armenios era influyente, es cierto que no tenía las mismas redundancias y no era tan efectivo, aunque la Comisión de las Liga de la Sociedad de Naciones sobre Armenia, etcétera, etcétera, en parte también se explica por el acceso rápido que tienen los armenios a esferas gubernamentales. Pero lo que funciona de maravilla es el de los judíos. El Comité de Judíos Británicos, como el Joint Foreign Committee, el Comité de Delegaciones Judías de París, con apoyo, por supuesto, de los judíos norteamericanos, del Comité de Judíos Norteamericanos, crean el Comité de Delegaciones Judías en París y la Declaración Balfour está el primer tratado de minorías que no por casualidad se aplica a Polonia está pensado no tanto por los alemanes ni por los ucranianos, que además Polonia opinaba que no existían, se crea por los judíos. Se crea por los judíos y porque en ese momento hay una dialéctica interna, incluso dentro de las propias organizaciones de minorías judías, sobre qué queremos. Estado en Palestina, por lo tanto, vayámonos todos para allí y antes o después creamos un Estado nacional de verdad y somos nacionalistas y nos dejamos Lo cual a la extrema derecha, según qué extrema derecha, les puede parecer muy bien. Claro. Que se vaya. No, claro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, efectivamente. Por eso se llama también el Front Nacional con los fundamentalistas islámicos, siempre y cuando se queden en su casa. Boko Haram, bueno, si se queda allí, pues que haga lo que quiera, total. Es una lógica, ¿no? Pues por hacer un poco la broma, pero tienen sionistas, asimilacionistas o aquellos que son partidarios de una autonomía nacional o cultural. Algunos hablan de autonomía nacional, comunidades judías territorializadas, otros hablaban sobre todo optaban por formas de autogobierno cultural y hasta cierto punto territorial, como comunidades judías basadas en los tradicionales shtetl dentro de Ucrania, dentro de las ciudades checas, dentro sobre todo de Polonia, ¿no? Pero bueno, ese funciona de maravilla y no es... En el caso norteamericano también es un lobby electoral. Obviamente lo demuestra después del 48 la política exterior norteamericana. Pero en el caso británico es sobre todo un lobby de élites. Es decir, es claramente un acceso privilegiado a los círculos del poder. Albert. Sí, un poco pensando en el presente, a mí me ha parecido muy interesante la presentación que has hecho. Yo lo desconocía, digamos, de estos 4 plebiscitos, si no recuerdo mal, son 4. Y has introducido aquí un factor, digamos, explicativo, que es el factor diglósico. Es decir, bueno, ahí donde, digamos, pesa mucho más la lengua aprendida que no la lengua materna. En los 4 casos, o al menos en 3 claramente, hay un segundo factor, parece obviamente vinculado a la cuestión diglósica, que es, digamos, el peso de la tradición estatal reciente. Es decir, ahí donde hay que elegir entre una tradición estatal vieja, el caso polaco, digamos, y una tradición estatal, digamos, más nueva y más fuerte, el caso alemán, parece que esta tradición estatal, en el caso, digamos, alemán, atrae a los alemanes, obviamente, de lengua, pero también a polacos de lengua y, por ejemplo, está el caso de los judíos, que tienen razones poderosas para desconfiar de un posible Estado polaco. El Estado polaco confirmará cuando Sociedad de Naciones levante, digamos, la mirada sobre el Tratado de Minorías a partir del año 30, las razones de la desconfianza judía. No has hablado, desconozco, es el caso, por ejemplo, de Carintia, una parte del voto de lengua eslovena a favor de Austria puede estar vinculado también a esta cuestión. Lo que quiero decir es, ¿hay algún vínculo entre el factor lengua y el grado de credibilidad y de inclusión que parece ofrecer un Estado fuerte y un Estado fundamentalmente que ha sido construido durante el 19, con lo que eso tiene, digamos, de Estado potencialmente liberal? Creo que, entonces, si podía decir algo más sobre esto, sobre el caso concreto que desconozco absolutamente
digamos, de elegir entre Austria y Yugoslavia, si ahí también hay eslovenos de lengua que apuestan por Austria, o, por ejemplo, qué hacen los judíos de muchos germanizados en los dos territorios polacos, digamos, donde eso se plantea. Si el voto judío es mayoritariamente pro-alemán, que es mi sospecha. Había incluso más factores que intervenían. Una parte del voto pro-alemán de los polacos de Silesia era un voto ausente, era un voto migrante. Eran polacos que estaban en el Ruhr, ¿no? Que estaban entre Gelsenkirchen, Bochum, etcétera, etcétera, ciudades donde los apellidos polacos hoy en día son el pan nuestro, son la sal de cada día. Y precisamente un argumento polaco era, no, esos son votos alemanes porque son polacos que ya están asimilados, que viven en el Ruhr, etcétera, por lo tanto no deben votar aquí. Hay un factor influyente, vamos a ver, que es el grado, no solamente que, estoy de acuerdo, el prestigio que podía tener el Estado alemán, a pesar de la derrota, sino, primero, el comportamiento de las tropas alemanas en los territorios, en el Ober-Ost, en los territorios que ocuparon en el este. Nada que ver con el que mostraron en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en relación a los judíos. Ciudades como Grozno, por ejemplo, o en ciudades como Grozno, las tradiciones de autonomía cultural judías fueron respetadas por el ocupante alemán. Había una cierta cercanía, porque entre el yiddish y el alemán son perfectamente comprensibles. Muchas élites judías de esa zona habían estudiado en Leipzig y Dresden, habían estudiado o en Berlín. Y es una de las razones que explica por las que después, cuando vuelven los alemanes en 1941-42, las élites todavía piensan, bueno, pero si los recordamos, si yo he estudiado con ellos, si son civilizados. Ahora son un poco más brutos, pero bueno, ya se les pasará, ¿no? Eso explica también esa fase inicial en la que, digamos, hay una pasividad y una falta de reacción por parte de las élites locales. Eso por un lado, lo ha señalado. Por otro lado, las circunstancias sociales imperantes en cada zona. Es decir, era Silesia, zona industrial, había habido además una mezcla entre polacos y alemanes ya considerable. En fin, yo tengo amigos en la zona, polacos, pero cuya tatarabuela era alemana, que tienen parientes en Alemania. Bueno, en este sentido es una zona muy entremezclada y además ellos mismos, incluso durante la época comunista, tenían a honra que eran alemanes, que eran puntuales, que eran trabajadores, que eran no sé qué, ¿no? Al contrario que los polacos, los eslavos, como les llamaban despectivamente, los que venían del este, ¿no? Pero es que además eran, digamos, no había una gran diferencia, no había enormes diferencias entre el perfil social de polacos y alemanes. Había muchos alemanes que trabajaban en las minas junto con los polacos, etcétera. Por lo tanto, digamos, ahí el optar por una identidad u otra no estaba revestida de los mismos elementos que podía tener, por ejemplo, en Prusia Oriental, donde los alemanes eran comerciantes de las ciudades, funcionarios y, sobre todo, los terratenientes, y los polacos eran todos los que trabajaban para el terrateniente, ¿no? Y bueno, y esto hay la postura, digamos, ahí de los alemanes que vivían en zonas pobladas por polacos era de paternalismo colonial. Yo lo digo, es un tío de mi mujer, pues viene de una familia de Prusia del Este y ha escrito sus memorias sobre su familia y tal, y podían ser memorias de África, es decir, los polacos eran gente que estaba ahí, cuyo idioma más o menos se aprendía a un nivel chapurreado para poder darles órdenes, pero ahí se acababa, ¿eh? Entonces ahí sí que, digamos, la opción para los polacos era mucho más clara. En el caso de Allenstein, Marienwerder, hay que tener en cuenta que esos eran uno de esos grupos étnicos tan típicos de zonas de transición, que eran los Masugen, los masurianos, igual que los kashubos. Hablan polaco, pero son alemanes, ¿no? Los Szeklerz en Transilvania. Si alguno, claro, si ahora que ha muerto hace pocos días y volvieron en la tele alemana a poner el tambor de hojalata, ¿no? Si uno lee el tambor de hojalata en original, en alemán, y lo ve en original, puede apreciar claramente cómo la abuela del Oskar Matzerath es masuriana y habla con el dialecto típico de ellos, que es una mezcla de polaco y alemán. O sea, eso era lo típico de
la identidad alemana de esta gente. Entonces ahí los polacos se dejaron llevar demasiado por los resultados de las estadísticas y no tuvieron en cuenta que era una identidad mixta, digamos, una identidad híbrida, diríamos hoy, ¿no? És aproximadament la 1, és hora de dinar, ja comencen a desfilar pel fons alguns famèlics, així que, o que volen situar-se, diguem-ne ara, s'estava parlant de sí tradició estatal, també oportunitat d'ascens i de situació. Doncs, en aquest cas, situar-se millor a la cua per a demanar el menjar. Doncs, abans de que s'aixequi tothom, aixequem la sessió, tot donant les gràcies al professor Núñez Seixas per una presentació molt estimulant i que combina idees concretes amb una visió global, cosa que no sol passar. Per tant, moltes gràcies, José Manuel.